70 personas de toda la República. Y bueno, ahora por primera vez están liderando nuestros colegas hondureños la participación en este foro, seguido de los colegas ecuatorianos y después de los colegas de Nicaragua. Nuevamente agradecemos su asistencia, su participación el día de hoy y nos dejamos entonces con el doctor Marlon Enrique López, que es investigador y fitomejorador en café y cacao de la FIA y que realizó sus estudios de doctorado también en Brasil. Agradecemos al doctor Marlon López por su tiempo y su experiencia y lo dejamos entonces con su charla en los próximos 35-40 minutos. Adelante, doctor Marlon. Buenos días a todos. Qué bueno compartir con ustedes el día de hoy, pues esta hermosa, o todos los resultados que tenemos sobre la evaluación de la diversidad genética de cacao criollo en Honduras. Espero pues podamos aportarles algún conocimiento que yo sé que en todos los países pues exista esta pregunta de qué es lo que tenemos realmente como cacao criollo en cada uno de los países donde se cultiva cacao. Vamos a facilitar la presentación. Vamos a hablar un poco del origen y domesticación del cacao. Interesante. Los detalles, poder hacer este análisis. Lógicamente los resultados, que son muy buenos. Tengo pues una serie de fotografías para que podamos ver. Yo les voy a ir describiendo los lugares donde estas muestras fueron colectadas. Y por último, pues voy a hacer una breve descripción de la situación actual del cacao criollo en Honduras, que yo creo que no se aleja mucho de lo que en otros países está sucediendo. Y por último, pues un análisis que yo creo que este sería lo más importante del debate de hoy, pues analizar algunos puntos de vista en relación a la situación del cacao criollo. Entonces, hasta 2008 habían la mayoría de clasificaciones que se hicieron a nivel fenotípico, muy buenas por cierto. O sea, eso determina el origen del cacao que es de la zona amazónica. Podemos ver en el slide en la foto de la izquierda que la población de forastero silvestre, se habla de altos y bajos amazónicos, que todo el mundo pues manejaba. De ahí se decía mucho que la domesticación del cacao había sido en Centroamérica, y hay muchas teorías, hay mucha información relacionada con esto, pero todo a nivel fenotípico. O sea, toda la información que se manejaba era con descriptores fenotípicos, o dicho de otra forma, por las características observadas en cada uno de los clones o cultivares de cacao. Sin embargo, en 2008, el doctor Juan Carlos Montamayor hizo un estudio usando marcadores moleculares que cambió totalmente la forma en cómo veíamos esto. Cambió no tanto así como para una cosa tan diferente, simple y sencillamente nos ayudó a ver de forma genética cómo es que está distribuido o la composición que cada uno de esos clones tiene. Entonces, en la foto del lado derecho podemos ver que el doctor Montamayor clasificó de todas las muestras que él colectó. Lo que hizo fue que identificó que 10 grupos se diferenciaban claramente. Y entonces fueron denominados los que están ahí: Marañón, Nacional, Nanay y Purús. Y dentro de esos grupos está lógicamente el criollo. Con relación al criollo, pues hay muchos, incluso algunos debates relacionados al significado de la palabra. Algunos hablan de acriollados, después hay otros términos que hablan de criollo moderno. De hecho, hay muchas publicaciones que podríamos abordar para entender mejor el término criollo. Sin embargo,
aquí vemos que la mayoría de criollos pues están, la distribución que Montamayor encontró está en la parte de Centroamérica. Entonces, en Honduras, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola tiene un programa de cacao y agroforestería que viene trabajando desde hace más de 25 años, trabajando con el establecimiento pues, y el fomento del cultivo del cacao en el país. Incluso pues el programa ha servido de base para apoyar a algunos productores incluso a nivel centroamericano. Y existía esta pregunta, ¿no? Muchos cultivares parece que son criollos, son acriollados. En 2012 se hizo una investigación incluso a nivel fenotípico, o sea, una caracterización fenotípica. Y esto es interesante porque fue hecho en fincas, o sea, se muestrearon fincas, creo que fueron más de 500 fincas que se muestrearon. Y los resultados los tenemos acá en este gráfico. Se determinó que el 72% de esos eran trinitarios por la característica fenotípica. El 27% de tipo forastero o amelonado y solo el 1% criollos. O sea, la población de criollos pues era muy poca. Y como podemos ver en el mapa, se muestrearon pues las fincas o digamos toda la zona de Honduras que es apto para cacao. Entonces, los resultados son muy interesantes porque al final lo que más se aprovecha en el país pues son los trinitarios, que ya más adelante les vamos a explicar por qué es tan importante eso. Precisamente lo tenemos acá. El cacao criollo pues tiene diferentes características. Entre ellas pues una que él no es tan productivo, ¿verdad? A pesar de que pues tiene mucha fama, pero una característica importante de él es que la almendra es blanca, ¿verdad? Y tenemos los forasteros que son más productivos e incluso en ellos hay muchos de ellos que son altamente productivos. Entonces yo creo que esta historia pues la mayoría de los que estamos aquí en el foro la conocemos. En Trinidad y Tobago se hicieron cruzamientos de criollo por forastero, lo que dio origen a los famosos cacaos criollos, ¿verdad? La serie ICS, hay otros nombres que en este momento no recuerdo, pero que salieron de ese programa de mejoramiento o de ese esfuerzo. Ahora, ¿cuál es el valor de esto? El valor es que se utilizó el criollo como un material que es diferente, que es característico, que tiene fineza y aroma para poder mezclarlo con los de tipo forastero. Y eso dio como resultado pues que tengamos los trinitarios que tienen las dos características, que la almendra no sea totalmente oscura, sino que hay algunos trinitarios que tienen las características mezcladas, y eso permite que a la hora pues de hacer chocolate, el chocolate tenga buenos aromas, buena calidad, buenas propiedades organolépticas. Entonces, he aquí la importancia del cacao criollo, pues que viene siendo, que en este momento fue cruzado con el forastero. Y algunas características que les mencionaba, pues son estas. La semilla de él es blanca, ¿verdad? Incluso en nuestro país, y yo creo que en todas las áreas a nivel de Mesoamérica, podríamos decir, el cacao criollo pues se encuentra en solares o en parcelas abandonadas donde hay un árbol, 2 árboles, 3 árboles, e incluso hay algunos lugares donde hay un poquito más de árboles que son parecidos, pero generalmente se encuentra de esa forma, aislada. Hay diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas, y pues en general esa es la característica del cacao criollo. Es importante mencionar que el cacao criollo pues tiene un alto componente arqueológico, un alto componente de influencia hacia los pueblos originarios de Mesoamérica, ¿verdad? Hay muchas historias, hay muchos historiadores que han escrito muchos artículos, muchos libros basados en arqueología y basados en evidencias que muestran que el cacao pues ha tenido muchos usos y que realmente de ahí es donde viene la
la idea de, bueno, incluso los cacaos para hacer este tipo de ceremonias, de ritos, donde se bebía una bebida caliente y pues era utilizado. Lógicamente, pues, eran otros tiempos, eran otras características, y a lo mejor en ese tiempo, pues, el cacao criollo era muy utilizado. No lo sabemos, a lo mejor tenían plantaciones un poco más grandes que les permitía dar bebida, por ejemplo, para una población en una fiesta. No sé, hay muchas historias sobre esto, pero lo que sí es cierto es que el cacao criollo está directamente ligado. De hecho, uno de los lugares donde nosotros colectamos mucho cacao criollo, había más árboles en la zona de Copán, de los mayas, los chortís y otros grupos que han vivido en esos lugares por mucho tiempo. Entonces, dentro de las personas que trabajamos con cacao, o sea, ¿qué creemos que ese árbol es criollo o no es criollo o es acriollado? Saberlo realmente utilizando marcadores moleculares que permitan hacer un estudio minucioso en el genoma de o en los cromosomas de cada uno de estos materiales y determinar si realmente pertenecen a cacao criollo. Entonces, para hacer una diferencia, es importante saber que se puede trabajar con marcadores fenotípicos. ¿Qué es un marcador fenotípico? No es más que la diferencia entre un color y otro. Eso es un marcador que me indica que este es diferente de este. Es bien simple porque eso lo podemos percibir, lo podemos evaluar visualmente y entonces yo puedo decir este es diferente de este. El problema es cuando ya queremos ver los marcadores genéticos. O sea, los marcadores genéticos no son más que parecido al marcador fenotípico, pero que no se pueden evaluar a simple vista. Y se necesitan herramientas moleculares que permitan entonces identificar esos marcadores genéticos que están asociados a ciertas características para poder identificar o crear grupos y hacer diferencias entre las poblaciones que tenemos de cacao. Entonces, por el uso de marcadores moleculares podemos identificar genes o marcadores que están asociados a un gen, en este caso a genes que solo están con los criollos y que identifican los otros grupos que Montamayor caracterizó. Entonces, por eso decía, la investigación del doctor Montamayor marcó un precedente para poder avanzar no solamente con marcadores microsatélites, que son los que utilizamos acá, sino que con otro tipo de marcadores a medida que la tecnología va avanzando. En este caso utilizamos marcadores SSR, que no es más que Simple Sequence Repeats. Esas, para hablarlo más simple, son secuencias de aminoácidos, de pares de bases y los nucleótidos que están contenidos en cada uno de los cromosomas que se repiten de forma consecutiva y que sirven como marcadores para poder identificarlos y están asociados a una característica, en este caso el criollo. Podemos determinar incluso con esos marcadores la homocigosidad. En este caso vemos aquí un ejemplo. El que tiene un pico es homocigoto porque en el caso del cacao pues es diploide, tiene dos copias de cada uno de los genes. Entonces, en el caso de homocigoto, los dos genes son iguales, tienen amplifican el mismo número de pares de bases. En el caso del de abajo, tiene ese heterocigoto y amplifica diferente para los dos alelos que pertenecen a este gen. Entrando ya en materia sobre el estudio que se hizo, entonces todo este esfuerzo pues venía siendo programado de acuerdo a la necesidad que tiene el programa de cacao y agroforestería de la FIA, de tener una identidad genética de qué es lo que tenemos en nuestro banco de germoplasma y qué es lo que tienen los productores en la finca. Entonces, ayudado por algunos financiamientos de proyectos, se hicieron diferentes colectas. En el mapa podemos ver que se hizo una colecta en Olancho,
en Santa Bárbara, en Copán, en Intibucá, y realmente colectamos en otros lugares, pero nos dimos cuenta que algunos de ellos pues no tenían tantas características de criollo, sino que dejamos lo que estaba más representativo de criollo para poder hacer el análisis. Incluso tenemos en nuestra colección pues algunos de estos ejemplares que fueron traídos al momento de la colecta. Como ustedes pueden ver en la foto, hay diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes formas que los caracterizan. Estos fueron los marcadores utilizados, que fueron desarrollados pues, por el CIRAD. Estos marcadores pues, son ampliamente utilizados para caracterización de cacao criollo y son bastante discriminativos a la hora de hacer la selección. O sea, eso significa que son confiables y que a la hora de obtener los resultados, pues podemos decir realmente que lo que estamos viendo es cacao criollo puro. En el caso nuestro, pues el objetivo, ¿por qué queremos saber si es cacao criollo puro? Hay algunas cosas de esto que podemos utilizar. Para hacer mejoramiento genético sería muy interesante pues que el cacao fuera completamente una línea pura. Y realmente también nos despeja la duda de qué tanta mezcla tenemos dentro de, en el caso del banco de germoplasma o en el caso de las fincas de productores. En esta investigación pues hay muchas iniciativas, incluso algunas instituciones involucradas. La investigación se hizo en el laboratorio del USDA en Miami, donde tiene un cacao, y fue la investigación se hizo a través pues, de una pasantía que yo pude realizar a través de nos juntamos, pueden hacer las investigaciones. Es en el laboratorio del doctor Osman Gutiérrez. Esta es una foto del final de esa pasantía donde ellos fueron pues los colaboradores dentro del laboratorio. Como resultado, bueno, este es un gráfico que nos permite ver la diversidad que tienen los cacaos de acuerdo a los lugares muestreados. En el gráfico podemos ver, que es interesante para que todos lo podamos entender, hay en la parte izquierda hay una que dice criollo 13, en la parte izquierda de la rica del Catie, que fue uno de los caracterizados como puros genéticamente. Entonces nos sirve de referencia para poder compararlo con cualquier cacao que nosotros queramos investigar para ver su pureza. Entonces, en otras palabras, todo lo que está verde, hay un porcentaje que no es criollo. O sea que ya hubo un cruzamiento, hubo una mezcla. En este momento nuestro enfoque fue cacao criollo, entonces no podemos distinguir cuál es la otra mezcla o de quién se trata la otra mezcla. Pero sí sabemos, lo que sí podemos determinar acá es que lo que es verde es criollo y lo que es azul es otro tipo de cacao. Podemos ver entonces que los de Copán, la mayoría son puros, son cacaos criollos puros. En el caso de Intibucá hay una mezcla, no encontramos ningún cacao criollo puro. En Olancho sí encontramos cacaos criollos que eran puros. Sin embargo, es interesante ver que hay unas barras azules que están completas. O sea, significa que ese cacao no tenía nada de criollo. Y por lo tanto, es interesante porque en el momento que hicimos la colecta, la principal característica fenotípica era que pareciera criollo, ¿verdad? Incluso hicimos una depuración para ver a aquellos que no parecían criollo, descartarlos. Pero estos que se fueron al estudio parecían criollos, o sea, fenotípicamente. Sin embargo, a la hora de hacer el análisis, no tiene nada que ver con criollo. Vimos en Santa Bárbara también, hay bastante cacao criollo. Incluso lo que les decía al inicio,
Copán y Santa Bárbara son lugares donde hay muchos pueblos autóctonos, pueblos originarios de Honduras, y posiblemente esté asociado pues con el cultivo ancestral de estos pueblos, el cacao. Entonces, en esta gráfica lo que nos determina es la pureza que se sacaron. Al hacer siempre el doctor Montamayor hizo en 2008. Entonces vemos que están los grupos, lo que tenemos aquí son los grupos determinados por aquel estudio comparados con este estudio. Entonces a la izquierda está el grupo de Honduras, prácticamente es el mismo slide anterior, solo que ahora comparado con los grupos genéticos, los 10 grupos genéticos. Entonces vemos que realmente se mantiene la proporción, todos los cacaos criollos no se parecen, no tienen nada ni de Iquitos, ni de Marañón, ni de Nacional, ni de los otros grupos que están haciendo la comparación acá. Para eso sirve este análisis, o sea, si dentro de la categoría que tenemos de criollos supuestamente apareciera algo diferente, entonces lo mostraría acá. Significa de que lo que nos dice que es criollo puro realmente es así. Y este análisis nos da una mejor visión. Este es un análisis de componentes principales, donde, para entenderlo, los colores significan grupos diferentes, o sea, volvemos. Entonces, es un círculo rojo, es el criollo. Y el morado son las muestras. Aproximadamente a qué otros grupos pertenecen los cacaos, las muestras que nosotros hicimos el análisis. Por ejemplo, hay muchos que se parecen al Guyana, están muy próximos al Guyana, muy próximos genéticamente. Entonces, también podemos ver de que muchas de las muestras de Honduras, que es el rombo ahí morado, están superpuestas con los círculos rojos. Este análisis pues, es bien visual, es bien fácil de entender, es más fácil que los anteriores. Y genéticamente, entre más próximos estén, entonces son más similares genéticamente. Entonces podemos ver que hay muchos más profundo. Y este nos da la idea realmente de qué tan próximos genéticamente fueron las muestras que nosotros de la que nosotros hicimos el análisis. Finalmente se hizo un análisis ya diferenciando los testigos. Entonces aquí ya sí, por eso vemos diferentes colores. Lo importante aquí es que en la barra, en la tercera barra, en la barra, eso es como morado, y esos colores se me dice. Ese es morado. En la tercera barra, de izquierda a derecha, están los criollos. Entonces, en este grupo se incluyeron los criollos testigos y los criollos que nosotros recolectamos. Y vemos que el color pues es similar. Eso significa pues que genéticamente se aproximan mucho o son iguales. Y vemos en la parte superior unos colores que son, hay unas barritas que son diferentes. Esas barritas significa pues que hay una mezcla que pertenecen a los otros colores que están al lado. Pero en general estos gráficos sirven para validar nuestro análisis y decir pues realmente que aquellos árboles que decimos que son puros y aquellos pues que tienen mezcla realmente pues están compuestos por otro grupo genético. Aquí tenemos algunos árboles individuales, como les decía. Bueno, es importante hacer fotos que vamos a ver. En algunos de ellos la mayoría de ellos están de forma individual, como lo vemos ahí, están mezclados con café, otros están mezclados con banano, otros están ahí atrás de la casa, las personas
los conservan porque les parecen atractivos, pero pues generalmente no hay ningún beneficio, ¿verdad? La gente, pues algunos sí los aprovechan, los cosechan, los hacen pues pinol, atol, hacen sus bebidas, pero no hay ninguna así explotación comercial que, para decir cuánto es el rendimiento. Generalmente no son tan productivos los cacaos criollos, posiblemente esa sea una de las razones por las cuales las personas no los han seguido cultivando. Y la otra característica que no es buena de estos cacaos criollos, pues criollos que se colectaron en Copán. Podemos ver que hay diferentes colores. De hecho, este árbol que vemos en la pantalla, este árbol que estamos viendo es una selección que está en un lugar turístico y que incluso ellos hacían un esfuerzo por proteger los cacaos porque pues, las ardillas se los comen, los pájaros, toda la fauna que está alrededor aprovecha los cacaos para comérselo, entonces le ponían algunas protecciones ahí de plástico. Estos son los cacaos de Santa Bárbara. Podemos ver Buenas, no sé, doctor Marlon, creo que se nos cayó la conectividad, ¿verdad? No estamos viendo su pantalla. Gaby, ¿me puedes confirmar, verdad? Que no Sí, perdimos la estamos. conexión del doctor. Ok. Les pedimos un par de minutos, por favor, por mientras arreglamos este problema técnico y ya nos volvemos a vamos a ver. reconectar. Por ahí viene ya, por ahí viene. Ahí estamos de nuevo. Gracias, doctor Marlon. Por nada, yo creo que nos quedamos por ahí, ¿no? Así es. Ok. Entonces, vimos anteriormente los cacaos que colectamos en Copán, eran más rojos, ¿sabes? Son características incluso diferenciadas con otros lugares. Aquí vemos otro enorme. En realidad, ese es otro de los motivos para ver, para hacer la caracterización de cómo son genéticamente. En el estudio, pues, la caracterización no nos dice por qué son diferentes de colores, pero sí nos indica, de acuerdo a los marcadores, que son genéticamente puros criollos. Estos son de los de Santa Bárbara también. Como pueden ver, esta es una mazorca que, pues, el 100% de las semillas son blancas. Es una de las características típicas del cacao criollo. Seguidamente, Olancho, pues, es uno de los departamentos más grandes de Honduras y tiene mucha selva. Es un departamento que, de hecho, tiene una de las reservas forestales más grandes, junto con el sector de la Mosquitia, y hay mucho cacao. En esas montañas hay mucho cacao criollo que está ahí de forma silvestre. Hicimos el esfuerzo también de poder colectar de allí y vemos que incluso característicamente, fenotípicamente tienen algunas diferencias. Sin embargo, todos ellos pues pertenecen, de acuerdo a esta caracterización, a los criollos. Es importante mencionar, ahora que estamos aquí, el esfuerzo que se hizo pues con un proyecto que estuvimos trabajando con Elvetas Honduras y la FIA, allá por 2010, 2012 más o menos, donde la iniciativa se trataba de identificar estos cacaos, conservarlos in situ y hacer un esfuerzo por conservarlos ex situ también. Y gracias a ese esfuerzo, pues en la colección de germoplasma de cacao de la FIA hay muchos de estos ejemplares que los estamos evaluando y por eso es que podemos hablar de algunas características que ellos muestran.
Una de las cosas que hemos pues, notado es que el comportamiento que ellos tienen en los lugares donde fueron colectados pues, es distinto al comportamiento que ellos tienen cuando son sacados de allá, inclusive en nuestra colección. Muchas veces está asociado pues con la altura. Algunos de estos cacaos estaban a 1000 metros, 800 metros de altura, siendo que nuestra estación experimental pues está a menos de 50 metros sobre el nivel del mar. Entonces, podría estar asociado a eso, la humedad relativa, el ambiente. Hay muchos factores que posiblemente tienen que ver con esta adaptabilidad o no adaptabilidad del cacao cuando es sacado de ese medio. Entonces, con este proyecto se identificaron, de hecho, existen todavía pues una base de datos donde tenemos los productores en su finca, incluso se enumeraron los árboles, y al final pues culminamos este proyecto, digamos, con esta caracterización, y ayudó para entender o por lo menos despertar algún interés en la conservación y algún interés para, en el caso nuestro, como programa de cacao, para hacer mejoramiento con estos cacaos. Aquí podemos ver en Santa Bárbara algunos técnicos de FIA pues haciendo el trabajo de identificación y el trabajo de conservación. Y algunos productores que realmente al final son ellos los que los protegen. De alguna manera pues les sirven, existe todavía alguna tradición de tomar chocolate, entonces estos árboles les sirven para poder aprovecharlos. Sin embargo, no existe todavía pues un productor o un área de más de 1 hectárea o ni siquiera media hectárea a nivel de toda la zona productora de cacao, especialmente de cacao criollo. Estos son algunos ejemplares de Santa Bárbara. Todavía vemos que hay mucha diversidad, incluso el tipo de árbol. Que la cáscara es débil, es como muy frágil por ser muy delgada. Y así, diferentes características que muestran. Continuamos con algunos de Santa Bárbara. Algunos de ellos pues son árboles antiguos, viejos, de mucha edad, que se conservan todavía, que la gente pues los cuidó el abuelo, los cuida el papá y continúan preservándolos. Encontramos en Intibucá, para todos los que conocen, bueno, que son hondureños, lógicamente, conocen Intibucá. Pues Intibucá la mayoría del departamento es zona alta, ¿verdad? Y la zona árida, que es la frontera con El Salvador. Sin embargo, encontramos unos cacaos en el Valle de Otoro, que es un valle que no estoy seguro a cuántos metros de altura está, pero es muy caliente. Incluso es una zona que se siembra arroz. Y encontramos unos que nos llamó la atención porque tenían muchas características, fenotípicamente tenían muchas características de criollo. Y en los resultados que mostré anteriormente, ellos realmente no son criollos puros, pero tienen por lo menos el 40, 50. Es muy interesante porque en algún momento, en algún punto se hicieron cruzamientos, puede ser que de forma natural, que dieron orígenes a nuevas poblaciones y que están siendo aprovechadas por los productores. Estos son los cacaos de Intibucá, como en la foto, en la almendra de la izquierda, ya se ve otro color, ya no es totalmente blanco. Entonces esa es la característica de la mezcla. Podríamos decir que es la misma combinación posiblemente que se hizo en Trinidad, pues, una combinación de criollo por un forastero. Y bueno, esa es el trabajo de investigación. Finalmente, pues, me gustaría compartir con ustedes la situación actual del cacao criollo en Honduras. Una de las, y serían como conclusiones, pues, de la situación que tenemos en forma general. No existen plantaciones comerciales. O sea, yo creo que ese es un dato interesante y uno se pregunta, pues, ¿por qué?
siendo tan, pues, teniendo un gran potencial, ¿por qué no existen plantaciones comerciales? Pues todo mundo que planta y que quiere vivir pues, de un cultivo necesita rentabilidad. Y realmente al final lo que vimos es que no son tan productivos los cacaos. Y una de las características o una de las limitantes que ellos muestran es que están habituados a una zona agroecológica o una región específica. Cuando son movidos de ahí, ellos no se adaptan. Entonces, eso es una de las razones que se vuelve, pues, que no son altamente productivos. Y entonces eso ha permitido, o la otra razón también es que ha habido una introducción pues, de cacao trinitario, como vimos en el estudio inicial de fenotípico de Honduras, el 72% es trinitario. Y lógicamente, si yo soy productor de cacao y tengo que elegir entre trinitario y criollo, y yo sé que el trinitario es más productivo, entonces siembro trinitario, pues, no siembro criollo. La otra razón, lo otro es que realmente sí existe una pureza genética de los cacaos criollos. O sea, ese era el principal objetivo de este trabajo. Saber si lo que tenemos acá, de acuerdo a las teorías que se habla de que la domesticación fue aquí en Mesoamérica, pues nos saltó la pregunta de, bueno, lo que tenemos, aunque sea aislado, aunque esté en fincas de productores, ¿es puro o no? Y este estudio pues nos ayudó a revelar con claridad que hay pureza genética de esos cacaos criollos que están ahí en las fincas. Lo otro bueno es que estos cacaos pues con este proceso de conservación los hemos traído para la colección de germoplasma de la FIA. Algunos de ellos pues prosperan lentamente, otros infelizmente se han muerto, no sobreviven a las condiciones de la estación experimental, pero por lo menos los que sobreviven, los que tenemos allí, por lo menos nos sirven para seguirlos estudiando, seguirlos evaluando y poderlos tomar en cuenta en un programa de mejoramiento para el futuro. Otra de las características que no es buena es la difícil propagación de ellos. O sea, siempre se hace la propagación por semilla o en el caso por injertos, debido a que no están en el lugar de ellos, entonces no progresan igual que los cacaos trinitarios u otro tipo de cacaos que con facilidad pues tenemos un periodo de 2-3 meses para que ellos crezcan en un vivero, por ejemplo, y el cacao criollo es muy lento, entonces es difícil propagación. Y a pesar de su riqueza genética, pues hay poco interés de establecer plantaciones y tiene que ver con esto, ¿no? Otra de las cosas es que son muy susceptibles a enfermedades. Posiblemente pues algunos, la mayoría de ellos desaparecieron por eso, porque al no cultivarlo la gente los va botando y son muy susceptibles sobre todo a monilia y a mazorca negra, que son las dos principales enfermedades fúngicas que atacan la mazorca del cacao. Estamos haciendo mejoramientos genéticos, los tenemos la posibilidad pues de tener esta riqueza genética, o sea, genes interesantes de aroma, de sabor, que podemos incluir en un programa de mejoramiento. Son autocompatibles, que es una buena característica. El hecho de que hayan sobrevivido por mucho tiempo aislados es porque son autocompatibles. Y yo creo que pues al final, con el ánimo de conservar, con el ánimo de mantener esta pureza genética, sería importante pues hacer algún tipo de proyecto para propagarlos y conservarlos. Realmente yo personalmente tengo la curiosidad pues de poder establecer, no sé, pues una media hectárea, una hectárea para evaluar que están habituados, donde ellos progresan bien. Pero hasta el momento no existe pues una iniciativa de esa. Y pues la conclusión, uno de los últimos que ya lo he remarcado bastante es que bueno, son poco productivos fuera de su origen. Como el doctor Orozco mencionó, pues es una publicación, ¿verdad? Ahí están, pueden acceder a ella. Y finalmente, pues dar los agradecimientos. Como les dije, este ha sido un proceso, bueno, una combinación con el USDA, World Cocoa Foundation, el programa Burlock de becas,
En este estudio participó un estudiante del CURLA de la Universidad Nacional Autónoma que hizo su maestría en Italia. Entonces involucramos a la Universidad de Florencia. En ese tiempo que se hizo, habían varios proyectos, el proyecto Pro Cacao, que también creo que está finalizando, de la cooperación suiza, y Helvetas, que participó, creo que fue con fondos de ellos que se inició este proceso de documentación, por lo menos. Muchas gracias por la invitación y espero pues haber aportado alguna información valiosa para ustedes o algo que podamos compartir pues con gusto las preguntas o sugerencias. Muchas gracias, doctor Marlon, por su presentación. Muy interesante ese recorrido por la diversidad genética y la pureza genética de los cacaos criollos de Honduras. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al periodo de preguntas, comentarios o consultas del público. Yo lo que voy a pedir ahora es que de forma ordenada, los que quieran consultar o comentar al respecto, levanten la mano acá en el Zoom y en ese orden yo voy a ir abriendo el micrófono para que se dirijan a nuestro expositor del día de hoy. Y al mismo tiempo voy a chequear si tenemos preguntas por el Facebook, ¿verdad? Para atender Claro. ambos No espacios. aguanto las piernas. Pues. Entonces, comenzamos. Por favor, los colegas que tengan preguntas o comentarios, levantamos la mano para dirigirnos al doctor Marlon López. Si no, entonces, evacuamos una pregunta de el Facebook. Vamos a ver, no tengo más por aquí. Ok. Una pregunta que nos llega por aquí, doctor Marlon, entonces es, en sus conclusiones, ustedes indican que están introduciendo o trabajando con estos cacaos criollos en programas de mejoramiento genético. ¿Hay algunos cruces en específico que ustedes estén buscando o algunas combinaciones, digamos, genéticas interesantes a las que ustedes están apuntando y que se pudieran explicar al público así de forma general? Bueno, el asunto es que el cacao criollo, como lo he explicado, tienen algunas, bueno, una de las características interesantes es la autocompatibilidad, por ejemplo. Nos interesan los genes de autocompatibilidad de él, nos interesa la fineza y aroma. Y lo que estamos haciendo, pues, de acuerdo a nuestras evaluaciones, caracterizaciones de germoplasma, combinarlo incluso con los mismos trinitarios, ¿verdad? Ya sabemos que el trinitario ya tiene criollo, pues podemos mejorar un poco la fineza. Hay otro grupo muy interesante, que es el grupo nacional, ¿verdad? Que es un grupo que se origina, incluso tiene origen en el Ecuador, que es el cacao fino. Bueno, se vende como uno de los mejores cacaos finos de aroma. Y entonces creo que la ruta puede ser esa, ¿no? Mejorar un poco el cacao, sacar nuevas líneas, nuevas variedades, perdón, que tengan mucha fineza, ¿verdad? Parecido al trinitario, y otras que vayan en función de mejorar la resistencia a algunas enfermedades o la autocompatibilidad. Últimamente, pues, la compatibilidad sexual va a tener mucho, y la selección de clones nuevos va a tener que ser con clones solo autocompatibles. Entonces, la compatibilidad del criollo nos puede servir. Yo diría que esas son las combinaciones mejores con trinitarios. Podemos también hacer con forastero. La estrategia de mejoramiento va a depender realmente de en qué nos enfoquemos o cuál sea el objetivo. Ok. Gracias, doctor Marlon. Voy a leer una pregunta del chat y después damos paso a Herbert Betancourt y Alan Mata. Una consulta de Norman Javier Flores. Yo me imagino que no estuvo así como atento a las gráficas, pero pregunta, ¿qué tan distintos genéticamente son los cacaos de Copán y los de Olancho en la región de Gracias? De forma precisa, ¿qué tan distintos? Por ejemplo, los cacaos de Copán son más rojos, por ejemplo. La pulpa, tienen diferencias, pero genotípicamente son criollos iguales. No hay una diferenciación. O sea, para decir que fuera
aquella caracterización que se hizo. Pero fenotípicamente sí, son diferentes. De hecho, nos llamó la atención que, pues, incluso la estructura del árbol, la forma de la mazorca, los colores, hay mucha variedad, pero que finalmente genotípicamente son iguales, son criollos. Ok, muchas gracias. Le voy a leer rápidamente saludos al doctor Marlon que viene desde el Facebook. Carlos Villanueva los saluda, gracias por la presentación. Miguel Ramírez, saludos desde Tabasco, México. Muy interesante Gracias. el trabajo, gran aporte al cultivo. María Sosa Pérez, saludos al doctor Marlon. Y Coral García, qué interesante trabajo. Dice, en México hace falta este tipo de investigaciones. Entonces, son los saludos que llegan para usted. Muchas gracias. Acá ahora en Zoom vamos a abrir el micrófono para Herbert Betancourt. Por favor, se presenta, de dónde viene y dirige el comentario de la pregunta, y después Alan Mata hace lo propio. Adelante, Herbert. Muy buenos días, muchas gracias. Herbert Betancourt, yo soy un aprendiz de agricultor y un entusiasmado con el cacao, particularmente con el cacao criollo. Hemos encontrado varios arbolitos medio de plantaciones forestales o cacaos silvestres, y estamos ensayando justamente con pequeñas plantaciones en donde los estamos tratando de reproducir, sí, con todas las dificultades del caso que ya se mencionaron. Mi pregunta es si existe algún ensayo en donde se pueda utilizar un patrón que tenga todas las características que nos interesan de resistencia a enfermedades, robustez, etcétera, adaptación al lugar, para injertar estos criollos, que si hay un ensayo sobre esto y si se han tenido resultados en donde características o como baja productividad, poca resistencia a enfermedades y otras cosas puedan ser superadas a través de las características que pueda darle el patrón. Gracias. Bueno, el objetivo de usar patrón básicamente es para ayudar a algunos problemas que tienen que ver con el suelo, más que todo con la adaptabilidad al suelo. Entonces, en cacao, el mayor problema se da pues por las zonas donde se cultiva, que hay mucha humedad y que afecta directamente a la mazorca, que es Monilia y mazorca negra. No conozco pues un ensayo que haya alguna transmisión de esas características, o que usemos un patrón que es resistente a Monilia, por ejemplo, y que le vaya a transmitir la resistencia al cacao criollo. Y yo creo que ese es el mayor desafío, o sea, poder, ya nosotros pues los injertamos acá, ¿verdad? Hacemos los injertos en nuestros viveros, pero el progreso de ellos es muy lento. O sea, el desarrollo, cuando yo lo comparo con otros tipos de cacao, él es muy lento. Bueno, significa que sí se pueden injertar, solo que vamos a tener que esperar más tiempo. Entonces, yo creo que no es una opción tan viable el querer usar un patrón para poder garantizar la resistencia a estas enfermedades, sobre todo porque las enfermedades que atacan al cacao son enfermedades de la mazorca, específicamente Phytophthora y Monilia, y otras enfermedades que atacan directamente las hojas u otros órganos de la planta. Tal vez para algunas características de adaptabilidad de raíces y todo eso sí, se podría hacer. Pero yo creo que en Honduras pues no tenemos la experiencia. Yo sí me quedé, digamos que para mí esa debería ser la segunda etapa de todo este esfuerzo que hemos hecho, de propagarlos en el mismo lugar, o sea, hacer los viveros en el mismo lugar y, no sé, ensayar con una media hectárea, puede ser menos, 1 hectárea, y comenzar a ver cómo ellos pues producen. Lo que hemos visto es cuando se sacan de ahí no son productivos, entonces pues todo el mundo se desanima. Yo creo que eso es. Muchas gracias, doctor. Un saludo de Yubelitza Granados desde Venezuela. Dice, interesante información, sirve como guía para realizar esta investigación en otras latitudes.
Vamos a dar paso a Alan Mata Quiroz y después a Adriana Arciniegas. Adelante, Alan. Muchas gracias, Luis. Un gusto saludarlo, Marlon. Un placer. Alan Mata del CATIE, Costa Rica. Marlon, felicidades por la presentación. Excelente toda la información. Y quisiera saber cuál ha sido la... o qué interés ha despertado en los productores una información tan valiosa como esta, tomando en cuenta que hay muchos productores que insisten en la necesidad o en su gusto por producir cacaos criollos, a pesar de todas las desventajas que ya usted explicó que tienen, que no se adaptan fácilmente a otras condiciones, que cuesta reproducirlos, que son susceptibles, que producen poco. Y aún así, el hecho de que se consideren criollos hace que muchos productores tengan más interés. ¿Cuál ha sido la percepción del productor al conocer esta información? ¿Han insistido mucho? ¿Han querido sembrarlos? ¿Y cuál ha sido la respuesta de FIA en este caso? Gracias. Saludos, Alan. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, mira, no ha habido un interés así, por lo menos generalizado. En Honduras, pues, igual que se ha promocionado el cacao, pues, para hacer algo rentable, ¿no? Algo que le permita al productor, sobre todo al pequeño, pero por lo menos permita sacar algunas ¿cómo les puedo explicar? Como algo de curiosidad o como algo de que quieren los productores, sino de una persona que se dedica a otro rubro, pero que le llama la atención el cacao criollo y que le gustaría, pues, por el hecho de que, por ejemplo, una de las mayores curiosidades o de las mayores expectativas de alguien que produce cacao, bueno, ¿cómo se vendería una barra de chocolate con cacao criollo, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál sería el sabor? ¿Cuál sería el mercado? O sea, hay un potencial ahí. Y lo otro es que realmente no hemos llegado a todas esas caracterizaciones, ¿verdad? No hay suficiente cacao para producir una barra de chocolate o para hacer algunos ensayos. Pero sinceramente no ha habido mucho interés. Nosotros pues como FIA estamos abiertos, siempre demanda de algunos productores, pues hacemos visitas puntuales en campo. Evaluamos todas estas cosas que tienen que ser evaluadas. El productor que tiene poco terreno para poder cultivar, entonces es difícil. Una aventura con cacao criollo donde pues él podría tener una explotación de un cacao que de qué es lo que produce. Lógicamente, si apareciera, pues si alguien tiene interés, yo creo que la FIA pues es la primera institución que va a dar recomendaciones en relación a esto. Y a lo mejor sembrarlos. Nosotros estamos con toda la gana, con toda la disponibilidad de poder apoyarlos. Hola, buenas tardes. Marlon, Quisiera colaborar con la respuesta. Sí, Oscar, primero le vamos a dar paso a Adriana, que estaba ahí en fila, y luego vas vos. Disculpame. Adelante, Adriana. Sí, muy buenos días, muchas gracias Luis, muy buenos días con todos y muy buenos días Marlon. Quisiera felicitarte por tan excelente presentación, muy ilustrativa
y con gran información para todos. Mi pregunta, si Gracias. bien es cierto, obedece y tal vez no has presentado el carácter de compatibilidad, pero aprovecho para preguntarte, porque en la presentación que hiciste, mencionaste una condición que tienen los materiales criollos y es la característica de autocompatibilidad. Sin embargo, pues en el CATIE nosotros hemos realizado algunos estudios con materiales que tienen esta condición de ser criollos y también acriollados. Y quisiera preguntarte si hay una condición por la cual, una condición agronómica o una condición genética, por la cual muchas veces la respuesta de la compatibilidad es diferente en los ambientes, porque también cuando vemos las matrices construidas, no solamente de criollos, sino de otros materiales que compartimos en común en Colombia, en Perú, aquí en Costa Rica o en Honduras, encontramos como esa diferencia, ¿no? Muchos de nosotros, algunos dicen, es autocompatible, otros dicen no. Entonces me gustaría ahondar un poquito más si tienes una respuesta para esto. Gracias. Y la segunda parte de la pregunta es si hay, yo sé que acabas de mencionar que no hay muchos estudios sobre los patrones, pero en tu experiencia, ¿es mejor desarrollar un material criollo sobre un patrón tipo acriollado? Gracias. Ok, vamos con la primera, vamos a ver si no creo que tenga La primera es que es una característica genética de los criollos, ¿verdad? El ser autocompatibles. Y como lo dije en la exposición, posiblemente hubo una selección, ¿verdad? Durante la domesticación o todo el tiempo que ellos estuvieron acá siendo cultivados, y al final sobrevivieron los que pues podían autopolinizarse, y por ende pues al final lo que vemos, la mayoría por lo menos que hemos evaluado, son autocompatibles. Y no sé, nosotros hemos hecho estudios de compatibilidad sexual en nuestra estación experimental, y sí, tienes razón, hay algunos cacaos, sobre todo trinitarios, que cuando tú vas a la literatura encuentras que algunos lo reportan como autocompatibles y otros como que no son autocompatibles. No sé, sinceramente habría que ver si tiene algo que ver, pues lógico que sí tiene que ver, pero en qué intensidad y cuánto, no lo tenemos todavía. El tema del ambiente, el tema de la humedad relativa, el tema de temperatura y todo eso. Porque, pues sí, yo también me he topado con eso muchas veces, con algunos cacaos. Y sinceramente no tengo una respuesta así total para poderte decir es por este factor, porque al final no son todos. Realmente la mayoría de cacaos que son autoincompatibles se comportan como autoincompatibles siempre. Hay algunas excepciones que yo comparto contigo, eso, o sea, que están reportados en la literatura, y uno cuando hace el estudio se da cuenta que el resultado que uno tiene es diferente al que reportaron en Trinidad o el que reportaron en otro país donde se hizo el estudio. Pero realmente no tengo, yo te diría que puede ser el tema del medio ambiente, el tema del ambiente, de donde vienen, y no sé. Y la otra pregunta del portainjerto, realmente, como te dije, en nuestra estación experimental pues no hemos hecho tantos ensayos con relación a incluso a criollos, sino que más que todo para aquellos problemas de suelo y de algunas que podemos mejorar su adaptabilidad de acuerdo a al tipo de material que estemos utilizando. Pero no sé, un tipo acriollado, a lo mejor, ¿no? A lo mejor podríamos pensar de que si ese tipo acriollado ya está adaptado, ¿no? Podría ayudarte a mejorar algunas características, y sobre
sea más vigoroso. Yo creo que esa es una de las mayores limitantes, sobre todo cuando se saca del medio ambiente donde él ha estado adaptado por años. Cuando tú lo sacas y lo pones en otro lado, el vigor de él, el desarrollo, la adaptación de este cacao al nuevo ambiente, la adaptación al nuevo ambiente, no hay vigor, pero podría ser. Muchas gracias, doctor Marlon. Oscar, su comentario breve, después tenemos 2 preguntas del Facebook y vamos cerrando el foro de hoy. Adelante, Oscar. Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Solo para fortalecer la respuesta del doctor Marlon a la anterior pregunta. Este año hay una persona, un productor que al mismo tiempo es chocolatero, interesado en establecer parcela de materiales directamente criollos. Como pasa en la mayoría de los cultivos, ¿verdad? Y el cacao no es la excepción. El productor se queda únicamente con el 5 o 7% de la ganancia, ¿verdad? De la cadena de valor del rubro. Por lo tanto, como este productor al mismo tiempo va a ser chocolatero, por muy baja que sea la producción de los criollos, para él va a ser, como quien dice, rentable, porque se va a quedar con toda la ganancia, va a romper toda la cadena, lo que es el coyote y todo lo demás. En ese sentido, nosotros le estamos reproduciendo alrededor de unas 2.500 plantas de materiales criollos, de esos criollos que se identificaron de Copán, de Olancho, de Santa Bárbara. Y definitivamente hemos visto que hay mucha diferencia en cuanto al vigor de la planta, en el crecimiento en vivero. Nosotros tenemos plantas de materiales directamente trinitarios, que son los que se explotan, con las mismas condiciones de sustratos, ¿verdad? De riego y de fertilización que los criollos, y hemos visto de que se nos ha atrasado un poco, ¿verdad? El vigor de los criollos es muy bajo. Por lo tanto, 6 meses, que es el ciclo de la planta trinitaria, en injerto se nos ha alargado a 7 meses y medio. Sí. Hay que dejar un poco más de tiempo para tener una planta más o menos vigorosa. La otra situación y la otra pregunta que quisiera colaborar en su respuesta es a la primera que realizaron, si habían algunos cruzamientos en específico de materiales acriollados. Vean, aquí en la estación nosotros tenemos todos esos materiales, como ya lo explicaba el doctor López, todos materiales criollos que se colectaron a nivel de país están aquí en la estación de La Masica. Y el que mejor ha respondido es un criollo que fue introducido de México, es el famoso Carmelo. Ese se considera que es un neocriollo, un criollo que presenta un vigor excelente, parecido al del trinitario. Siempre tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Es muy susceptible a la fitóptora más que todo. Entonces hemos visto bastante muerte de plantas, pero la planta que sobrevive es muy productiva. Entonces ese material acriollado, que es de almendra 100% blanca, la hemos cruzado con otros materiales tipo CCN, como hicieron los ecuatorianos, ¿verdad? Para mejorar la productividad y calidad de sus cacaotales, han cruzado CCN por la línea nacional, por ejemplo. Nosotros tenemos acá CCN con material acriollado para pues identificar por lo menos un 3-5% de esos árboles como progenies y darle seguimiento, ¿verdad? Introducirlos al programa de mejoramiento genético, que en un momento sea pues material germoplasma posible para los productores. Entonces tenemos Carmelo por CCN, tenemos Carmelo por Mata Larga de República Dominicana, M4, y tenemos Carmelo con otro material por ahí tipo FIA que presenta algo de resistencia a lo que es mazorca negra, que es el que es pues muy susceptible ese material de Carmelo. Y esperaríamos pues de que algún hijo pues presente ese tipo de resistencia y la calidad del Carmelo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Oscar. Un comentario que viene del Facebook de Fanny Márquez de la Universidad de Quillabamba en Cusco, Perú. Nos dice que ellos tienen el cacao chuncho y muchas de las características que usted mostró en esta presentación son similares a ese cacao que ellos tienen
y deja un mensaje que le gustaría organizar una visita a su institución en Honduras. Entonces, Fanny, le vamos a facilitar los contactos ahí del colega Marlon y Oscar para que coordinen esa visita. Yo estoy seguro que va a ser muy provechosa para la universidad. Y la última pregunta es entonces para Marlon y para Oscar. La pregunta es, ¿qué tan prolífero, qué tan productivo es el programa de mejoramiento genético de la FIA? ¿Cada cuánto tiempo están liberando nuevos cultivares o nuevos clones para el país? Ok, nuestro programa nació como un programa de cacao y agroforestería. O sea, no tenemos un programa de mejoramiento como otros programas. Pues. Digamos que el mejoramiento que hacemos pues, es como complemento a las que es más que todo el estudio de especies, especies maderables que generan un gran valor a los sistemas agroforestales y evaluamos clones y evaluamos todo lo que tiene que ver con cacao. En este momento, yo creo que el doctor Díaz está por ahí conectado también, o Oscar podría dar, estamos ahí evaluando ya al final de una serie de clones que han sido evaluados, que han sido constantemente, han estado en un proceso de selección constante y que vamos a liberar dentro de poco, ya como serie FIA, pues FIA con un número, FIA con otro. Solo que, como todos los mejoradores saben, pues es un proceso muy lento. 15, 18, 20 años para obtener un nuevo clon de cacao. Entonces, realmente, pues no tenemos así al público pero detrás de esta serie que se va a liberar dentro de poco vienen otras estrategias que están montando y que están caminando ya como programa de mejoramiento, ¿verdad? Pero el enfoque principal por eso es que es cacao y agroforestería. Okay. Gracias. Oscar y Javier, si quisieran complementar esa consulta. Sí, bueno, la FIA desde sus inicios inició, valga la redundancia, haciendo validación de otros clones internacionales. Después de la llegada de la Monili en Honduras, que fue ahí por 1999-2000, se consiguió, se trajo algunos materiales, ¿verdad? Híbridos de semilla del catie, donde se hizo el establecimiento de esas semillas, sabiendo ya su pedigrí, ¿verdad? Quiénes eran sus padres, madre y padre. Y pues ya el 2001, 2002 arrancamos ya el proceso, como quien dice, de selección ya de árboles, progenies, producto del mejoramiento genético de acá en Honduras, ¿verdad? Como proceso de selección. Como decía el doctor Marlon, el proceso de mejoramiento genético en cacao es muy lento. Apenas vamos a liberar la primera generación, ¿verdad? No como la gente de Ecuador que ya tiene 3 generaciones. En fin, hablamos de una primera generación y ya tenemos ya una segunda generación, pero a nivel de progenie. Esa primera generación, ahora mismo le estamos haciendo el descriptor varietal, ¿verdad? A ver cómo es su flor, cómo es su hoja, cómo es su fruto, cuánto mide, etcétera. Complementada a toda la información agronómica que se ha venido levantando, ¿verdad? Durante estos 20 años. Y ahorita pues tenemos ya un policlón, ¿verdad? Un grupo de unos 5 o 6 materiales genéticos donde su productividad anda alrededor de 1.700 kilogramos por hectárea por año en sistema agroforestal. Eso es un boom, ¿verdad? En sistema agroforestal porque mucha literatura y muchos investigadores hablan de que lo más que se podía aspirar es a 1 tonelada, ¿verdad? Por hectárea, pero estos materiales tienen mucho potencial para producir 1.700 kilogramos. Obviamente la especie agroforestal que lo acompaña tiene mucho que ver. Es una especie que no es muy competitiva. Estamos hablando de que es granadillo rojo, ¿verdad? Albergia glomerata. Esa especie se ha encontrado en la investigación de que las especies que crecen menos son con las que el cacao responde más en cuanto a su productividad. Gracias, Oscar. La última consulta que se me queda por ahí, Edgar Varillas de Venezuela dice que ellos en Venezuela tienen el cacao que se llama porcelana.
si según su conocimiento ese sería más cercano al tipo criollo, forastero o trinitario. ¿Alguna referencia que pudiera dar sobre eso? Yo creo que he visto algunos estudios de porcelana. Yo creo que es más criollo. Creo que está más al criollo. Realmente no lo tengo en este momento así. Ya, Pero ok. la característica de color de almendra y todo eso podría ser más criollo. De acuerdo. Vamos a tener que invitar a algún investigador, algún colega venezolano para que nos haga un recorrido también sobre su riqueza genética del cacao. Sí, Bueno, deben tener mucho. hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, al doctor Marlon López también por su excelente presentación. Felicitar a los colegas de FIA por todo el esfuerzo que están haciendo en cacao y agroforestería. Y bueno, dejamos la invitación abierta para que después puedan compartir algún otro tema en esta serie de foros, ¿verdad? Me queda nada más invitarlos para el próximo viernes 12 de agosto. Vamos a tener la presentación de los colegas del CENTA de El Salvador. Nos van a presentar los resultados de la investigación titulada Curvas de sobrevivencia de mazorcas para mejorar la estimación de cosecha en fincas. Entonces, estén atentos a las publicaciones, a las invitaciones de nuestro foro en el Facebook de Cacao Móvil y como siempre después nosotros los compartimos en todas las redes y contactos que tenemos por ahí. Gracias, doctor Marlon. Gracias, colegas de FIA. Y es un placer haber contado con su participación. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos haber contribuido en algo del conocimiento. Gracias. Claro que sí. Buen día, colegas. Entonces, nos vemos hasta el próximo viernes. Se cuidan y buen fin de semana. Muchas gracias. Saludos desde El Salvador.